los demás que no hayan podido estar con nosotros. Estamos aquí en el segundo día de Rosh Hashanah y para nosotros es eh, motivo de alegría, de emoción poder transmitir a través de estos medios la enseñanza y también los toquidos del shofar. Eh, Siempre para el segundo día tenemos la parachá Vayera, ¿sí? Ayer estuvimos viendo también parte de esa parachá y hoy vamos a ver la sección que encontramos allí en Bereshit 22, 1 al 24. El Maftir es Bamidbar 29, 1, 6, que habla acerca de los sacrificios que se hacen en este Yom Tov, este día festivo. Y la Haftarah la encontramos en Yirmiyahu o Jeremías 31, del 1 al 19. O sea, esas son las lecturas oficiales que se hacen hoy, ¿verdad? En las sinagogas, los Bet Knesset, ¿verdad? Para poder llevar a cabo en los toquidos del chofar, ¿sí? O sea, se hacen esas lecturas, se hace todo el seder, ¿verdad? La lectura, las aliyot, y posteriormente entonces se hacen los toques de chofar. Entonces vamos a ver aquí un aspecto interesante que tiene la parashá y también la haftará, ¿sí? Esta es la sección de la Torah que nos habla acerca de la caída, o sea, de la atadura de Isaac, ¿sí? Cuando viene sobre Abraham la décima prueba. Esta es la décima prueba, prácticamente podríamos decir que es la última prueba que él tiene, y es la de sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? Lo cual, pues, aquí el patriarca con prestancia lo hace, o sea, él se levanta temprano, él coge los animales, ¿verdad? Los alista y también coge la leña, etcétera, ¿sí? Y fuego, y con esto, pues, se va y se dirige al monte que el Eterno le iba a señalar. Se va, eh, se van 4 personas, se va él, se va Isaac su hijo, y se va también, su otro hijo Ismael y Eliezer, nos dice el Midrash. Entonces, madrugan a buscar esa montaña que el Eterno les iba a señalar, donde se iba a hacer el sacrificio de Isaac. Y esa montaña, pues obviamente, dicen nuestros sabios, es donde se construyó el templo, donde estuvieron el primero y segundo templo allí en Jerusalén. Allí, en ese lugar, fue donde se hizo, ¿verdad? Eh, la atadura, pues, a Isaac, ¿no? Para ser sacrificado. Entonces, una vez que llegan al lugar, dice allí, Abraham se dirige a sus acompañantes y les profetiza. Esto es como manera de profecía. Les dice que él y su hijo irían, adorarían y volverían a ellos de nuevo. Entonces allí vemos cómo el patriarca, pues obviamente, por profecía ya estaba hablando lo que iba a acontecer. Eh, una vez que ambos, hijo y padre, se dirigen al lugar, es cuando Isaac se entera. Él le pregunta, bueno, tenemos aquí la leña, el fuego, ¿y dónde está el animal para el holocausto? Entonces, aquí es cuando Abraham le dice, el Eterno proveerá el animal, ¿sí? Pero más adelante él se entera que él era el sacrificio, ¿sí? Él era el sacrificio, ¿no? Y una vez que él se entera de que es el sacrificio, le dice, o dice el Midrash, que él habla a su padre, o le pide a su padre Abraham que lo atara de forma, ¿verdad? Tal que él no pueda hacer ningún movimiento que entorpeciera el sacrificio o le causara a su padre algún daño. Sí, ustedes saben que una persona en ese estado, ¿verdad? A saber que se le va a quitar la vida por instinto nomás, por instinto puede hacer cualquier movimiento, puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Por librarse. Entonces aquí es donde Isaac le dice a su padre, átame bien fuerte de tal manera que no pueda yo moverme y no vaya a entorpecer el sacrificio, ni mucho menos te vaya a hacer daño. ¿Sí? Para esta instancia, Isaac tenía 37 años. ¿Sí? Nosotros vemos ahí por la Torá
¿no? Que Isaac tenía 37 años. O sea, muchos piensan que él era un niño, un pequeño, pero no, ya era una persona adulta, ¿no? Y cuando Abraham se disponía ya a cortar allí su garganta, lo detiene el Malak de Hashem y le dice, ahora sé que eres temeroso del Eterno, pues no me negaste a tu hijo, tu único. Sí, entonces allí el Malak llama a Abraham, Abraham, sí, y entonces detiene, ¿verdad? Que Abraham haga ese corte y sacrifique a su hijo. Y aquí, pues prácticamente en esto, o sea, en esta última prueba, allí vemos nosotros plasmado todo lo que debe ser nuestro servicio y entrega, ¿verdad? Al Creador. Ahí se ve plasmado, totalmente plasmado, lo que debe ser nuestro servicio y entrega, ¿verdad? Al Creador. ¿Sí? Todo judío lo debe entender muy bien. Toda persona que tiene esa alma judía lo debe entender muy bien. ¿Sí? Y aquí podemos preguntarnos varias cosas. Hasta qué punto yo, tú y las personas que están escuchando o van a escuchar, ¿verdad? Esta enseñanza, están dispuestos a sacrificar lo más querido y lo más amado por seguir a Hashem? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto puedes renunciar, ¿verdad? ¿Sí? A lo que estimas, a lo que quieres por servir a Hashem. ¿Sí? ¿Hasta qué punto, verdad? ¿Crees que tú puedas hacer algo así, verdad? Por esa entrega total que el Eterno pide de cada uno de nosotros. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a perder aún cosas materiales, ¿sí? Posesiones, en fin, por el servicio a Hashem. Y esto es algo que ha experimentado nuestro pueblo, nuestra nación durante siglos. ¿Sí? La pérdida de sus bienes, la pérdida de sus hijos, la pérdida de seres queridos, a través de las persecuciones, a través de toda esta matanza que han hecho, esta persecución, ¿verdad? Eh, 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 Inconsciente, vehemente que han hecho contra nuestro pueblo. Muchos han perdido lo más querido, han perdido el esposo, la esposa, los padres, han perdido los hijos, han visto morir a sus hijos delante de sus ojos o a sus padres delante de sus ojos, ¿sí? Entonces, aquí encontramos nosotros lo que es ser una ofrenda tamit, o sea, una ofrenda perfecta, ¿sí? Y pues ahí se resume prácticamente en esta prueba lo que debe ser un judío, ¿sí? Lo que debe ser nuestro servicio y nuestra entrega, ¿sí? Como judíos que somos. Entonces, hasta qué punto podemos nosotros sacrificar aún los gustos, lo más querido, lo más amado, sacrificar por servicio a Hashem? ¿Ah? Se nos demanda, en algunas mismas se nos demanda morir, o sea, morir, literalmente morir, antes que transgredir, ¿sí? Como es el hecho, por ejemplo, de la idolatría. Antes de postrarnos, antes de caer o servir a la idolatría, debemos dejarnos matar. Y así también otras transgresiones. Debemos dejarnos morir. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos llegar hasta eso? Y aquí Abraham ejemplificó, dio, ¿verdad? Lo que todo judío, todo creyente en Hashem debe llegar a ser, si se le demanda. Entonces, aquí el Rashta, Rabino Saúl de Tarso, hace mención de eso, en cierta manera, hace mención de eso. Y allí en la carta a los de Italia, capítulo 12, verso 1, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias del Eterno que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, kadosh, o sea, santo, aceptable al Eterno, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Entonces, mire hasta qué punto aquí el Rab está instando a que nosotros, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Sea entregado en sacrificio vivo, o sea, total, 100%, no a medias, ¿sí? 100%. Estamos dispuestos a sacrificar tiempo,
a sacrificar placeres, a sacrificar pasatiempos, a sacrificar cosas por estar en lo eterno, por estar hacia el servicio del eterno, por estar, ¿verdad? Allí haciendo la boda Hashem. ¿Hasta qué punto estamos nosotros haciendo eso? Dejar de ver, ¿verdad? Lo que nos gusta para entretenernos más bien con lo de Hashem. Dejar a un lado los gustos, los placeres para estar con Hashem primero. ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a hacer esa entrega? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar aún las cosas que amamos, que queremos, por servirlo a Él? ¿Hasta qué punto? ¿Sí? Pensemos en eso. Y no en vano vendrá la prueba a la humanidad. No en vano vendrá eso que se presagia, esa gran tribulación. Porque es que es ahí donde se va a ver quién está 100% entregado y quién no está 100% entregado. Seguramente habrá hambre, persecución, ¿sí? Habrá conmoción, ¿verdad? En las gentes por la expectación de las cosas que se van a dar, los terremotos, maremotos, tsunamis, todo esto, o sea, todo esto va a ser el caos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a entregar hasta la vida? ¿Sí? Y nuestra emuná tiene que ser probada. Entonces, aquí, en esta partecita, en esta última prueba que el Eterno hizo con Abraham, aquí se plasma, ¿sí? Todo lo que debe ser nuestro servicio y entrega como judíos al Creador. Aquí debemos darlo todo. Yeshua mismo dijo que no deja madre, hijos, casa, cosas por causa de mí, no es digno de mí. Sí, o sea, entendamos esa dimensión, o sea, entendamos. Sí, ahora hay cosas que se nos presentan y bueno, uno tiene que, caramba, mira, bueno, ¿qué prefiero yo? ¿Quedarme aquí o irme, verdad, allá y estar, caramba, con las cosas eternas, allí al servicio del Eterno, con la comunidad, verdad, allí cumpliendo las mitzvot o aquí dándome el lujo, dándome los placeres, darme, o sea, hay que siempre estar mirando eso, ¿sí? Porque lo de aquí es temporal y lo que hacemos para el eterno trasciende a la eternidad. Entonces, todo eso hay que irlo midiendo y estamos empezando un nuevo año y el nuevo año tenemos que ya empezar a arreglar muchas cosas en la vida, a poner prioridades, ¿sí? Para ciertas cosas sí no le metemos toda la ficha, pero para las que verdaderamente merece nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, no. Y a veces nos acomodamos, a veces queremos las cosas fáciles, ¿verdad? Todo lo del eterno que lo queremos fácil, pero cuando se trata de responsabilidad y sacrificio, no estamos dispuestos. Entonces, es importante pensar en esto y empezar a reorganizar la vida, a poner las cosas en su valor correspondiente. En esta aqueidad o la aqueidad se menciona, siempre se menciona en nuestros rezos. Eso está allí casi iniciando nuestros rezos, ¿verdad? Lo ponemos como un mérito para que el Eterno escuche nuestras plegarias, ¿sí? Y mencionamos allí, ¿verdad? Toda esta parte de la Torah, donde Abraham es llamado a sacrificar a su hijo y todo lo demás. Y entonces, por ese mérito, ¿verdad? Se considera que Isaac verdaderamente murió, porque en algunos sidures se habla acerca de sus cenizas, se dice, contempla sus cenizas, ¿sí? Porque dice un Midrash que una vez que Abraham le pone el cuchillo, él queda allí, ¿verdad? Como muerto, ¿sí? O sea, queda en shock y queda como muerto. Y que hubo un momento que sí, él muere y el Eterno lo resucita, ¿no? Entonces, por eso se habla de que fue real, que el sacrificio fue real, y se habla acerca de las cenizas. Mira sus cenizas, así dice el Sidur. Mira las cenizas de Isaac, ¿sí? Contempla sus cenizas y ten misericordia de nosotros, ¿sí? Entonces se considera porque Abraham lo dio de hecho, o sea, Abraham lo dio de hecho, que él se moría o se moría, pero que lo iba a hacer, lo iba a hacer. Entonces, por eso se considera que efectivamente Isaac murió. Y una vez que él es librado, ¿verdad? Por el Malak, como le dice, detén, porque el Eterno te ha probado. Eh, Isaac queda como una ofrenda tamid.
tan perfecta, que él es el único de los patriarcas que no sale de la tierra de Israel, no sale para ningún lado. Él se queda en la tierra de Israel, ¿sí? Desde que nace hasta que muere, pero él no sale de la tierra de Israel, precisamente porque es una ofrenda tan imperfecta, ¿sí? No salió jamás. Ah, y obviamente, pues existe una contradicción, ¿no? En nuestro pueblo existe una contradicción y objetan que el Eterno no se complace en sacrificios humanos. Entonces hay como una contradicción allí, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, la muerte de Yeshua, dicen nuestros hermanos judíos, dicen, no se puede aceptar para remisión de pecados, porque el Eterno no acepta sacrificios humanos. ¿Sí? Ahora, Yeshua fue un sacrificio voluntario, o sea, él de su voluntad quiso ir al suplicio, ¿sí? Por Kiddush Hashem, por Kiddush Hashem, que es muy diferente, ¿sí? Entonces, él se ofreció a sí mismo voluntariamente, ¿no? Por Kiddush Hashem, por el honor del cielo, ¿sí? Se entregó a ese suplicio. ¿Para qué? Para que su muerte, así siendo voluntaria, expiara por el pecado del pueblo. Porque así dicen nuestros sabios, que la muerte de un sadí expía por el pecado de la generación. ¿Sí? Entonces, así Yeshua hizo. Él se ofreció, ¿sí? En sacrificio. Él se ofreció, ¿no? No fue que lo obligaron, no, él se ofreció. ¿Sí? Entonces, eh, hay esa contradicción y nosotros entendemos por qué esa contradicción, ¿no? Acuérdense que él muere, que ese es el redentor que vendría a Sion, que profetizó el profeta. Un redentor vendrá a Sion que apartará de Jacob la iniquidad o los pecados Tishá, o sea, los que no tienen provisión en la ley levítica. Ese redentor es Yeshua. Su sangre nos limpia aún de esos pecados que no tenían provisión en la ley levítica. O sea, no había sacrificio, no había forma de expiar. Entonces, Yeshua, con su sangre, nos limpia de esa clase de pecados, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que si hay ceguera en el pueblo de Israel, entendemos que si esto el pueblo de Israel no lo ha asimilado, no lo ha querido entender, no lo ha querido aceptar, ¿sí? Esto es un marloquet del cielo, o sea, es una discusión que ha persistido durante siglos y esto entonces viene del cielo. Pero también es un decreto divino, ¿sí? Asimismo nos hace ver el Rashtag, que esto es un decreto divino y entonces todo tiene su propósito, ¿no? ¿Sí? Que este decreto vino, ¿verdad? Para enceguecer a Israel, en parte, hasta que la plenitud, atención aquí que voy a hacer aquí un parafraseo, hasta que la plenitud de las ovejas perdidas de la casa de Israel entre. Ojo ahí con eso que estoy diciendo. Hasta que la plenitud, ahí dice, hasta que la plenitud de los gentiles entre. Pero ahí es la plenitud de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entren, o sea, vuelvan otra vez a su legado ancestral, vuelvan otra vez a sus raíces, vuelvan otra vez a reclamar su herencia, ¿sí? Y ya les voy a explicar esa parte, es muy interesante eso, ¿sí? Romanos capítulo 11, verso 25, o la carta de Italia, capítulo 11, verso 25, que es lo que habla el Rasta, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. En otra versión dice, no seas arrogante. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, o sea que esto es decreto divino, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así dice la versión Reina Valera. Plenitud de los gentiles. Entonces, el cristiano que lee esto dice, pues nosotros somos gentiles, entonces hasta que hayamos ya completado el número de los gentiles que seremos salvos. Pero no es así, no es así. ¿Sí? Allí, plenitud de los gentiles es el Israel que fue exiliado a los cuatro rincones de la tierra, el Israel del norte, el que se ubicó en Samaria, ¿sí? Las 10 tribus allá que se ubicaron y que fueron llevados por el imperio asirio, ¿verdad?
Eso es lo que pasa allí. Entonces, fueron exiliados y por eso se dice que fueron las 3 tribus perdidas, que están perdidas, que están entre las naciones. Y dicen nuestros sabios que llegarían a asimilarse al punto que desconocerían su judeidad, ¿sí? Desconocerían su judeidad. Y acuérdense en lo que está ahí sentenciado en la Torá, ¿sí? En las bendiciones y maldiciones. Dicen, y servirían al palo y a la piedra. ¿Qué significa eso? A la idolatría. Y obviamente los judíos llegaron, que fueron esparcidos. El Efraín que fue esparcido, vea que ya les estoy hablando aquí algo muy interesante, Efraín, del Efraín, porque así también se le señala a Israel del norte, el Efraín, que fue exiliado, se asimiló totalmente, se asimiló con la cultura pagana, se asimiló con la idolatría y perdieron la identidad judía, totalmente la identidad judía. Pero entonces aquí el Rav está profetizando y está diciendo hasta que entre la plenitud de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto lo parafraseo, porque dice hasta que entre la plenitud de los gentiles. Pero, ¿qué tiene que ver los gentiles con los judíos? Los gentiles son gentiles. Vamos a ir a lo que profetizó Jacob. Atención aquí, esto viene de tiempos antiguos y el Eterno lo revela. Jacob o Jacob, cuando ya estaba en sus últimos días y quiso bendecir a los dos hijos de Joseph. Y entonces manda a llamar a Joseph y Joseph pues aprovecha el momento para traer a sus dos hijos, a Efraín y Menashe. Y entonces llega allí Jacob, que era profeta también, y va a bendecirlos. Y entonces de adrede pone las manos, las cruza así, y pone su derecha en Efraín y pone su izquierda en Menashe o Manasés. ¿Sí? Manasés es el mayor, el menor es Efraín. Entonces, al ver esto, Joseph le dice, no, padre, no, así no es. Este es el mayor, o sea, el mayor es Menashe o Manasés. Pon tu mano derecha en él, no en Efraín. ¿Sí? Porque las tenía cruzadas así. Y entonces Jacob le dice, lo sé, hijo mío, lo sé. Menashe llegará a ser una gran nación, pero tu hermano menor, Efraín, será multitud, atención aquí, de naciones. Multitud de naciones. Yiyé Meloja Goyín. Yiyé Meloja Goyín. Colmará multitud de naciones. Vea ya lo que estaba diciendo Jacob. Jacob está diciendo que Efraín era mayor, o sea, él iba a ser mayor que su hermano Manasés o Menashe, y que él formaría parte de multitud de naciones. Con él serían multitud de naciones. Ah, interesante esto. Ahora, cuando se divide el reino, una vez que muere Shlomo, quedan las 10 tribus del norte, llamada Israel, y aquí en el sur queda Judá y Benjamín. Esas 10 tribus fueron exiliadas. Y varias veces en la escritura bíblica se habla de que ese Israel es Efraín, es Efraín, es Efraín. Y ustedes ven que hay en una profecía, un profeta está hablando de que el Eterno cogerá los dos palos, la casa de Judá y la casa de Efraín, y los uniría y serían un palo en su mano. O sea, esto es lo que está sucediendo hoy. Llegará a ser uno. Obviamente hay ese celo. Los judíos que han estado siempre en Tierra Santa no quieren aceptar todavía, ¿verdad? Que hay gentiles que son judíos, que tienen alma judía. No los aceptan. Pero ese es el Efraín, pero eso es normal porque hay ceguera en parte. Y entonces aquí Jacob ya le estaba profetizando de que habría muchos judíos
que se asimilarían al punto que llegarían a ser gentiles, gentiles, o sea, totalmente gentiles, gente entregada a la idolatría, totalmente, totalmente desconocida de su judeidad. Y hoy por hoy, y todo este tiempo, ha venido sonando el chofar en los corazones de aquellos que tienen un alma judía. Y esos judíos que están en la gentilidad están volviendo a sus raíces. Eso lo estamos viendo ante nuestros ojos. Ese Efraín que está en las naciones, que se convirtió totalmente en gentil, está retornando porque eso es lo que dice la Haftará. La Haftará dice, los haré retornar. Dice, el Efraín lo haré retornar. Así dice la Haftará, le hacen la Haftará. Los haré retornar. ¿Sí? Y entonces en esta Haftará dice que Raquel llora a sus hijos. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada, pero ¿por qué Raquel está llorando a sus hijos? Porque acuérdense que los hijos que tuvo Raquel con Jacob fue quién? Joseph, ¿sí? Y Benjamín. Pero de Joseph, ¿verdad? Salió quién? Efraín y Menashe. Y que Jacob los adopta, dice, formarán, son mis hijos también. Efraín y Menashe formarán parte de mí, son mis hijos, yo los cojo como míos. ¿Sí? Y entonces a Efraín le da esa profecía, él será multitud de naciones gentiles. Entonces, claro, cualquier persona dice, el Eterno dijo que serían como las estrellas del cielo y como la arena del mar, pero en este momento el censo mundial de los judíos que hay, ¿verdad? No llegan ni siquiera a los 20 millones. No llegan a los 20 millones. Hay como 15, 16 allá en Israel y el resto está en la diáspora. Judíos, o sea, judíos así, con papeles, con documentos y todo. Entonces, ¿dónde está esa promesa de que serían como las estrellas del cielo y como la arena del mar? Pues son la multitud de gentiles, de judíos gentilizados, asimilados, que están retornando. Y esos son muchos y muchos y muchos, incontables. Entonces, aquí está llorando ella. ¿Por qué? Porque quedó en un camino donde su alma, podríamos decir, en términos así alegóricos, ¿verdad? Vio el exilio, ¿verdad? De todo lo que fue el Israel del norte, ¿sí? Entonces, ella llora, ¿verdad? Porque no lo vuelve a ver, llora y llora. Y entonces en la Haftará, el Eterno la consuela. Le dice, no llores más, que yo haré traer de nuevo a Efraín. Efraín es su nieto, es el nieto de Rachel. Y entonces aquí nos dice, y voy a leerles textualmente, dice, y llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes, dice Yirmiyahu 31, 14 al 19, dice, y mi pueblo se saciará de mi bondad, declara Adonai. Así dice Adonai, se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel o Rachel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen. Vea, es que la asimilación fue tan tremenda, tan real, que se perdió totalmente la identidad. Quedaron algunos vestigios de judeidad, pero esos mismos vestigios los han venido trayendo a las raíces, a su legado ancestral. Esas almas judías están retornando, están regresando, sienten el sonido del chofar llamándolos y están regresando porque el Eterno así lo dice, los traeré y uno por uno. Mandaré cazadores que los cacen y pescadores que los pesquen y los traeré uno por uno. Y eso está sucediendo hoy día. Hoy por eso hay una desbandada en todas las religiones, ¿verdad? De los judíos que habían sido asimilados y están buscando su legado ancestral, su herencia ancestral, su judeidad. Y entonces dice aquí, así dice Adonai, reprime tu voz de llanto y tus ojos de lágrimas. Hay pago para tu trabajo, declara Adonai, pues volverán
de la tierra del enemigo. Vea, ya dice aquí, volverán de la tierra del enemigo. ¿Sí? Y hay esperanza para tu porvenir, declara Adonai. Los hijos volverán a su territorio, o sea, los hará traer de nuevo a Tierra Santa. Ciertamente he oído a Efraín lamentarse, atención, es ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Me has castigado y castigado fui como becerro indómito. Hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Adonai, eres mi Elohim. Vea lo que está diciendo Efraín hoy día, lo que hemos dicho tú y yo, lo que están diciendo mucha gente, ¿verdad? Que ya no se siente bien allí con su religión, con su tradición y quiere realmente encontrar la verdad. Dice, porque después que me aparté, me arrepentí y después que comprendí, me di golpes en el muslo, me avergoncé y también me humillé porque llevaba el oprobio de mi juventud. Vea lo que se llama una teshuvá. Están haciendo una teshuvá shelema. Esas almas judías que han sido asimiladas, que se convirtieron en gentiles totalmente, están haciendo una perfecta teshuvá y están retornando al Dios de Israel. ¿Sí? Y dice aquí, no es Efraín, hijo mío, mi amado, dice aquí el Eterno, no es Efraín, mi hijo amado, no es un niño encantador, pues siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, declara Adonai. ¡Wow! ¡Qué bendición! Aquí es el Efraín retornando de nuevo. Los hijos de Rachel, el nieto de Rachel, ¿verdad? El principal Efraín está retornando de nuevo. Las 10 tribus perdidas están retornando, están volviendo de nuevo. Están escuchando la voz de Hashem, llamándolos a su herencia ancestral. Cuando se hace esa verdadera Teshuvah Shelema, el Eterno los trae de nuevo al redil. Eso es lo que está aconteciendo. Eso es lo que vemos en esta parachá y en esta Haftarah. Claro, nosotros lo vemos claramente, claramente, porque esto es lo que se lee en todas las sinagogas judías hoy. Sí, hoy segundo día de Rosh Hashanah. Entonces, qué bueno que hoy día estamos viendo esto ante nuestros ojos. Esta profecía la estamos viendo ante nuestros ojos. Muchos con alma judía están retornando, tienen esa hambre, esa sed de Torah, esa sed de conocer las fiestas del Eterno, de participar de ellas, esa sed de mantenerse allí firmes, ¿no? Agarrados de Hashem y de la Torah y de su justo Mesías, nuestro Adón Yeshua, ¿verdad? El Mesías de Israel, ¿no? Y estamos allí esperando el momento en que el Eterno, ¿verdad? Ya haga llegar el último gentil, ¿verdad? Él dijo allí hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado, o sea, hasta que la plenitud de las ovejas perdidas de la casa de Israel haya sido alcanzadas, ¿verdad? Otra vez y lleguen de nuevo a su herencia ancestral, a su legado ancestral, ¿verdad? Vuelvan otra vez a sus raíces y nos haga retornar a todos a Tierra Santa. Que así sea y en nuestros días, que así sea, ¿verdad? Y que el Eterno lo haga, ¿verdad? Lo vamos a ver ante nuestros ojos. Obviamente, no todo el mundo tiene alma judía, ¿sí? Podemos tener familiares, ¿verdad? Alguno que otro que siente ese llamado, pero no todos tenemos alma judía. Vean ustedes que Isaac tuvo a Esau y a Jacob, ¿sí? Y Jacob fue el elegido, el llamado, ¿verdad? A formar las 12 tribus. Eh, eh, Esau, pues obviamente se descarrió, ¿sí? Entonces, no todos estamos llamados a tener esa alma judía, ¿sí? A retornar, ¿no? Con una Teshuvah Shelema. Pero tenemos que ser pacientes, tenemos que pedir misericordia divina, ¿verdad? Para que, caramba, nuestros familiares cercanos, lejanos, tengan, ¿verdad? Esa luz, le haga clic, ¿verdad? El mensaje, ¿no? De la redención, conozcan al Mesías judío, a Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Y puedan retornar de nuevo, ¿no? A su herencia, puedan retornar de nuevo a Hashem, ¿verdad? Al Elohim de Israel. Entonces, hay que tener paciencia, hay que seguir orando,
hay que tener esperanza. Acuérdense que esa fue una de las enseñanzas de ayer, ¿verdad? De la Parashá, tener esperanza, ¿verdad? A pesar de ver lo que veamos, tener la esperanza de que el Eterno cumplirá su promesa. Él dijo, mi espíritu que he puesto sobre ti, mis palabras que he puesto en tu boca, no faltarán en la boca de tus hijos y en la de los hijos de tus hijos, dijo Hashem, de aquí y para siempre. Entonces, confiemos en esa promesa. Él dijo también, yo salvaré a tus hijos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pegados de la mano de Hashem, sirviéndole a Él, 100%, sirviéndole a Él, consagrados a Él totalmente, ¿sí? Pagando el precio para que el Eterno se encargue de todos los nuestros, de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra generación, de nuestros familiares, pero hagamos nosotros nuestra parte. Ese es el mensaje para este día 2 de la fiesta de Rosh Hashanah para todos. Entonces, mis amados, pues allí los dejo, ¿verdad? Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los ayude y que sigamos, que perseveremos. Y hoy cumplamos nosotros, ¿verdad? El precepto de escuchar los sonidos del shofar. Entonces, voy a terminar aquí la transmisión y vamos entonces a pasar a escuchar, ¿verdad? Y a hacer sonar el shofar. Para todos, shalom, shalom, paz y bendiciones.